Gracias por continuar en sintonía con nosotros en esta entrega de Hasta el Fondo. Ya lo decía yo en el segmento anterior, estoy hoy con dos invitados de lujo, dos invitados que nos honran con su presencia y que estoy segura que nos van a traer mucha luz a propósito de los apagones. Necesitamos luz. Aquí tenemos con nosotros al honorable diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, además de diputado y de reconocer su gran valía como político, es nuestro amigo. Y también nos honra con su presencia el licenciado Frédéric Vergés, economista, asesor financiero, con vasta experiencia en todo lo que tiene que ver economía, finanzas y aquello que estamos hablando, ¿verdad? De los chelitos. Aquí están con nosotros esos dos caballeros que nos honran con su presencia esta noche de viernes. Temas muy pesados para hacer viernes en la noche, pero que son de la preocupación de la mayoría de la gente. Y yo voy de toda la ciudadanía. Y yo comienzo diciendo que el que mucho abarca, poco aprieta, porque yo soy refranera. Eso lo traigo del presidente Joaquín Balaguer, ido a destiempo, como siempre digo. A pesar de los años que acumuló. Señores, buenas noches, bienvenidos. Dice mi compañero Manuel Canela, claro, ido a destiempo porque tenía que haberse ido mucho antes. Un placer tenerlos aquí esta noche. Buenas noches, Soraya. Gracias por la invitación. De verdad que hasta el fondo con Soraya. Afortunado y agradecido a la invitación de compartir no solamente contigo, sino como un profesional experimentado como es el licenciado Frédéric Vergés, y también con los televidentes, que así como tú iniciaste, así no tiene la semana cargada. Sí. No solamente esta, desde la semana pasada, por lo menos en el Congreso, estamos con un festín de reforma de manera inesperada, y creo que vendrán más. Yo recuerdo un artículo reciente del licenciado Frédéric Vergés en su columna del periódico El Día, que precisamente decía que este será el periodo o el gobierno de las reformas, palabras más, palabras menos. Sí, Soraya, buenas noches, Tobías, buenas noches, placer en estar. Y la verdad, yo creo que el marco que tenemos esta noche de análisis surge todo de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, que fue una ley consensuada, un pacto para hacer esta reforma. Sin embargo, las acciones que hemos visto esta semana han carecido de un elemento básico, y yo creo que esa es la fuente de todas las protestas y, digamos, indignación inmediata que estamos viendo, y ha sido la falta de consensuar estos pactos, inclusive. Y qué bueno que usted empezó por ahí, porque incluso yo he escuchado decir que antes de reforma se debió aquí, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, se debió primero cumplir o proponer un pacto fiscal, no una reforma. Que yo no entiendo muy bien la diferencia, pero bueno. Sí, no, mira, realmente lo que llama la estrategia es al pacto, sí, porque el pacto conllevaba que las diferentes componentes de la sociedad estuviesen de acuerdo en unos cambios que eran hacia el futuro de la nación. Y yo decía, y fuera en el off lo comentaba, que los amigos vieran que solamente el pacto fiscal, lo que se depositó el martes en la noche, son 64 páginas, muy densas, muy complejas de leer y entender. Y realmente uno se pregunta, y también lo comentaba con Tobías, ¿por qué no se abocó a buscar ese consenso? E inclusive, y quiero comentarlo más adelante, tan complejo, tan difícil, realmente yo creo que no había necesidad, y esa falta de pacto yo creo que es la fuente primaria de las protestas que estamos viendo. Tú como legislador. Tienen mucho trabajo, sí, los congresistas en este momento, ¿verdad? Sí, pero ha sido como ha indicado el licenciado Vergés, en realidad el gobierno debió consultar al pueblo, a las instituciones, a la sociedad, a todos los afectados. Incluso los empresarios han salido esta semana diciendo que ahí debió haber más conversación, incluso más diálogo. Reformas como esta, la misma Constitución ordena, aparte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que yo recuerdo que trabajé en ella cuando fui director general de Tránsito Terrestre del 2004 al 2010, y ahí estuvieron todas las propuestas sobre ese tema y ese sector. Manda a ese consenso en el Consejo Económico y Social. El gobierno intentó hacer ese consenso, pero al ver tanto disenso, se retiró del Consejo Económico y Social. Pero ya una vez, y estoy hablando de la reforma constitucional, sí, porque nos han llegado de golpe, tanto la fiscal como la laboral, la misma semana,
nosotros incluso pedimos desde la comisión bicameral, que éramos parte, de que se hicieran vistas públicas, no se quiso, de que esa reforma constitucional necesitaba consultar al pueblo porque es un mandato de la misma Constitución que establece que ahí se modifique el procedimiento cuando petrificaron el artículo 124 y el 4 de la Constitución, que tiene que ver con la forma de elección presidencial. Tampoco han querido hacer referéndum aprobatorio, y uno se pregunta si fueron el resultado de la democracia, de elecciones, ¿por qué no quieren consultar al pueblo que le dio ese mandato? Entonces, en esta semana nos vemos entonces turbado con toda esta serie de reformas que llegan una detrás de otra, y como dice la cereza la puso el Ministerio de Trabajo cuando ayer jueves presenta la Claro, pero como dice el licenciado Vergés, esta reforma ha sido como un juego a la escondida, han sido de sorpresa, todas. Es decir, que el presidente había dicho que iba a someter no sé sí, cuántas. pero una cosa, Soraya, es tú anunciar que vas a hacer 16 reformas, no han podido hacer una en 4 años, y otra es que de golpe y porrazo le llegue al Congreso Nacional 3 de ellas que van a impactar de manera muy poderosa, no solamente en la parte financiera, económica, sino institucional, democrática de todo el país, y en la paz laboral, porque la reforma que va a intentar reformar el Código Laboral va a afectar a quienes se levantan desde temprano a trabajar, que es la fuerza de trabajo. Brevemente, en cuanto a la reforma a la Constitución, se ha presentado la razón, la excusa, por decirlo de esa manera, de ponerle el candado a la Constitución, que ya lo tiene, está muy bien expresado ahí, muy claro en la Constitución actual, de la cual tengo entendido que también usted fue parte de en el 2015 estuvimos como asambleístas, sí. Está muy claro en la Constitución actual. El candado a la reelección, el Ministerio Público Independiente, que va a seguir nombrando de todas formas el presidente de la República de alguna manera. No hay ¿Y cuál es la otra? Unificación de las elecciones. Unificación de las elecciones. La reducción de los diputados. Entonces, realmente esa y la reducción de los diputados, que los diputados no quieren, sabemos, aquí tenemos un diputado, pero bueno. Realmente eso tiene un sustento. Hace falta una reforma a la Constitución para esos principales puntos que presenta el Poder Ejecutivo. No, mira, Soraya, desde la fuerza del pueblo en cuanto a la reforma constitucional, no de las demás, desde el inicio dijimos que no había necesidad, que el país no podía abocarse a reformar la Constitución, sobre todo porque todavía nosotros, aunque del 2010 para acá, 14 años que yo tengo en el Congreso, ya hemos aprobado más de 150 leyes. La reforma de la Constitución demandó a 222 leyes, reservas de ley o modificaciones de leyes existentes. En 14 años ya hemos trabajado cerca de 150, faltan 77. Y el mismo documento que manda el presidente Luis Abinader dice que las que faltan de reformas anteriores, más esta que se va a generar, deben aprobarse todas las leyes. Por lo menos nosotros entendemos, con la experiencia que tenemos, que esta reforma va a requerir por lo menos 8 modificaciones de leyes y algunas reservas. Pero, ¿y por qué nosotros decíamos? No por oponernos como partido de oposición, es que el país no necesitaba, el país lo que necesita es que le reforme la canasta básica, el alto precio de los artículos de primera necesidad. El país lo que necesita es que le reformen la falta de empleo, la falta de oportunidades, el alto nivel de inflación, la falta de seguridad ciudadana, y que los servicios públicos mejoren, que están deteriorados. Ahora, de los 4 aspectos, y quiero terminar el análisis, que el presidente Luis Abinader envió, 2, él lo había reiterado de manera frecuente en los últimos 4 años, y creo que en la campaña electoral antes de ser presidente. Sí. Pero hubo 2 que sorprendieron, igual que estas 2, que fueron discutidas o enviadas sin discusión. Y en el caso específico del Ministerio Público Independiente, la Constitución lo establece, el artículo número 2 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, hay un estatuto del Ministerio Público, una carrera del Ministerio Público. Aquí se está confundiendo la designación del procurador con el Ministerio Público como órgano persecutor de los crímenes, de los delitos y las violaciones penales. Es decir, que ahí lo único que va a hacer el presidente Luis Abinader, que es un sinsentido, digo va a ser porque ya lo aprobaron en primera lectura, el lunes estamos convocados, creo que el día entero, porque se vota uno a uno, y es manual con una paleta. Hemos vuelto a hacer análogo con una paleta. Entonces,
es sacar el procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, que yo soy parte porque fuimos escogidos de manera unánime tanto en la dirección política de la Fuerza del Pueblo como en la Cámara de Diputados, y que ellos dicen que un procurador no debe elegir jueces, pero entonces ¿pueden los jueces elegir procurador? Entonces sacan al procurador, pero es el presidente, Soraya, que manda, no una terna, ni hay autopostulación. Al final sigue el presidente decidiéndolo, e incluyeron al presidente del Tribunal Constitucional, un sinsentido a nivel institucional, y entonces eso no era necesario. Pero se agrega el tema del candado. El candado fue establecido en el año 2015. Petrificar el artículo 4 y 124 es un absurdo, porque cualquier otro partido con una mayoría igual que esta puede modificar la forma de elección presidencial, y ellos están con esto tratando de que futuras generaciones no se puedan dar la forma de gobierno. Cuando digo la forma de gobierno es de elección presidencial, no lo que define la Constitución, que es republicano y todo lo demás. Y en ese aspecto pues ya petrifican, pero cuando petrifican obligan a un referéndum aprobatorio, que es lo que no quieren consultar al pueblo. Y ya las otras dos, a quien más sorprendió y a quien más dividió fue al propio partido de gobierno, los asambleístas, diputados, que le indinguen la cara que después de ganar 146 diputados de 190, nunca un partido había hecho eso, le dicen: ustedes no son necesarios, ustedes son una carga, ustedes representan 1.000 millones de pesos, pero el Estado gasta 10.000 millones de pesos en propaganda, en publicidad. Abultó la nómina en los 4 años con 116.000 empleos, y han puesto unas nominilla que le llaman pensiones solidarias desde Hacienda de 130.000 pensiones, que no son pensiones. Esa gente no han dado ni un golpe de karate. El pero único requisito, hay gente, pero por ahí hay servidores que se levantaron a las 5 de la mañana, a las 6 a trabajar, y todavía cuando van allá a las 27, muchos envejecientes le dicen: usted no acumula las 360 cotizaciones, por ende no puede entrar. Entonces, por el simple hecho de estar en el padrón del PRM, y eso alguien va a tener que investigarlo, porque eso sobrecarga la nómina pública de manera fundamental. Es tu pensional de por vida, una gente que no dio ni un golpe de karate. Entonces, cuando tú ves que el gobierno gasta 53 millones en un seminario en Punta Cana de 3 días, para un seminario de ética, que es el que debe dar la norma, fueron y casi controlar. 58, 57 y algo. Bueno, pero dijo que no, y después la misma licitación claro, la contradijo. Eso está sustentado. Pero lo que te digo es, el gobierno, después de gastar todo ese dinero, de abultar la nómina, de todo el dispendio que ha hecho, ahora viene a aplicarle una reforma fiscal, que es la que yo entiendo, Soraya, fuera de lo que ha sido los escándalos que tú mencionaste antes de la entrada, del Transcon Latam y la propia reforma constitucional, que son una bola de nieve, ¿verdad? Desviar la atención pública de la que a él le interesa, que es el verdadero propósito, que es la reforma fiscal, porque lo que quieren es buscar dinero para gastar. Antes de entrar en el tema de la reforma fiscal, yo quiero decir algo. Mientras decías ahorita que lo que el pueblo necesita, que lo que la gente quiere, también yo me permito decir, teniendo a Tobías Crespo aquí y a todos los congresistas, sobre todo los de oposición y a los políticos, que también el pueblo quiere, que también lo que este pueblo y nosotros como ciudadanos queremos es que la oposición, los congresistas de la oposición jueguen su papel, que no abandonen la sala, que se queden ahí a echar pleito. Mira, voy a decirte, abandonar la sala. Cuando abandonamos la sala era porque ya no teníamos opción. Eso es un llamadito de atención. Porque es un llamado de atención, es una decisión política que uno lo hace ya como extremo. Ningún partido, sobre todo, no, un mensaje claro, ningún partido, sobre todo como la Fuerza del Pueblo, que es el principal partido de oposición, puede abandonar los espacios políticos. Los espacios no se ceden. El pueblo nos dio el 30%, sobre todo fue para eso, para defender al pueblo de las arbitrariedades de una mayoría, que no siempre la mayoría tiene la razón, pero ellos la lograron en unas elecciones. Y en ese sentido, ¿qué yo te digo de la reforma constitucional? Que no tiene esencia, no tiene contenido, no tiene sustancia, no aporta nada. En el caso de los diputados le quita representatividad. Es un poder ejecutivo metiéndose en el legislativo, diciéndole la cantidad de diputados que debe tener, y somos el primer poder del Estado. Está violando la separación de poderes. Y en el caso de la unificación de las elecciones, cuando tú ves lo que dijo la Junta Central Electoral, que la escuchamos en la Comisión Bicameral, del cual yo fui miembro, es un sinsentido. No reduce los gastos, va a multiplicar los gastos.
gasto, la cantidad de colegios, la cantidad de recintos, la cantidad de EDET, que son los equipos que se utilizan para escaneo y transmisión, y la capacitación. Es decir, que nosotros tendríamos que montar doble personal, porque la última mesa saldría a las 7 de la mañana del día siguiente, y el boletín primero de un 10%, ni siquiera del 20%, que siempre se logra a las 8 de la noche, estaría a la 1 de la madrugada. Bueno, entrando en el tema de la reforma fiscal, los proyectos de modernización fiscal, dicen incluso los empresarios, el CONEP, que esto pudiera hacer colapsar el sistema, que además unirlo a lo de la reforma laboral, que todo esto es preocupante. Vemos a la clase empresarial, al sector empresarial bastante preocupado. ¿Cómo nos afecta la reforma, licenciado? Yo creo que nosotros debemos de iniciar remontándonos al lunes pasado a ese espacio de divulgación que le llaman la semanal, donde acudió el ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente. Y si recordamos, él dijo que el gobierno apenas capta el 46% de los tributos, de los impuestos que corresponden. Y esto así porque él atribuye al sector empresarial una evasión de poco más del 60% y a las personas un 50%. Y termina diciendo que del ITEBI apenas se capta el 47%. Entonces ahí quiero volver a las palabras iniciales del consenso y la discusión, porque si nosotros escuchamos y vemos fríamente esa cifra, nos damos cuenta que la reforma no es un problema de crear más impuestos, que me parece que es la salida rápida. El problema es una situación de fondo, de gestión tributaria. Gestión tributaria porque alguien no está cumpliendo su rol, claro. Primer lugar. Segundo lugar, parte importante de los causales de esas evasiones es la informalidad. Estamos en un país que Pero esto va a alimentar a que haya más informalidad. Yo había visto que la informalidad 52% y me sorprendió cuando este economista del PRM habló antes de anoche, el nombre me viene ahora, y decía que era un 57%. No importa, la informalidad es más de la mitad del total de la economía. Entonces tú ves un proyecto de ley donde ese gran problema de la informalidad está ausente. No hay acciones específicas, inclusive, ya que remontaba a mis columnas, como escribía esta semana pasada, ¿puede el ciudadano con el RNC decidir si paga o no paga? Todos sabemos, cuando usted hace un consumo le preguntan, ¿con RNC o RNC? ¿Cómo es posible? Tiene que haber un sistema y ya la modernidad electrónica lo permite y está impuesto en demasiados países para incorporar las ventas. Segundo, si usted se da cuenta que tenemos ese nivel de informalidad, deje de persistir en crear tributos para los que ya pagamos. Encargar más y buscar todavía. Una manera simplificada. Y hay un ejemplo que está en varios países y es ponerle un impuesto a las ventas. Olvídate de las ganancias. Usted profesional, usted un médico y usted cobró 200,000 pesos en honorario ese mes, usted va a pagar 5 pesos por cada 100. Entonces usted va a pagar ese mes de esos 200,000, 10,000 de impuestos. Usted es empresa y usted vendió ese mes 200,000, a usted le va a tocar 7 pesos, pagó 14,000 pesos. No hay avance, no hay adelanto, un sistema simplificado. Entonces, y no quiero robar todo el tiempo, pero quiero que hablemos de los objetivos de una reforma. Una reforma fiscal, no puedo hablar de las otras, pero la fiscal tiene componentes básicos. Uno es la equidad y lo otro es la eficiencia. Y uno pregunta, cuando ve que el 83% de los impuestos caen sobre la clase media, si hay equidad. Si es equitativo que tu vivienda tenía una exención de 11.6 millones y ahora te lo bajamos a 5. Ahora tú vas a pagar como si fuera retroactivo y te conviertes en propietario e inquilino del estado de tu propia propiedad. Teníamos un régimen de tributación simplificada. El inmobiliario fue de 9 a 5. Sí, el régimen de tributación simplificada es el que bajaron de 11.6 a 5 millones. ¿Qué dice el gobierno? Y hacemos un paréntesis, que la reforma es para los ricos, para los que pueden más, para los que pueden pagar,
pero el que tiene y logra una vivienda de 5 millones no es ningún rico ni ningún millonario, sino una persona de clase media que hace un esfuerzo. Se le van las esperanzas a la gente. ¿Cómo tú puedes decir eso si tú estás convirtiendo el ITEVIS en IVA? Y el IVA va aplicado al canasto completo de consumo. No me hablan de las 7 tonterías excluidas. Va al canasto completo. Consumo, por todos lados. lados. El hogar verá sus gastos mensuales aumentar un 15, un 20%. Y vamos a compensar eso con aumento de sueldo. Aumento de sueldo va a volver a la carga tributaria. Y lo que podemos es ir, y esto es una alerta, camino a una recesión. A una recesión Estemos económica. Claros. Esa era mi próxima pregunta. Esto hay que manejarlo sí. con mucho cuidado. Y volviendo al tema de equitativo, y entonces, y voy a usar las marcas, y perdónenme los fabricantes, un Kia de $29,000 nuevo paga 6,000 de placa, y un Mercedes-Benz de 180,000 nuevo paga 6,000. ¿Qué hay de equitativo? No, pues, claro. Entonces, equitativo no creo que lo es. Eficiente. Y es eficiente un sistema donde todo el que gane más de 54,000 va a tener que hacer declaraciones. Yo hago declaración, pero yo le pago a mi contable 25,000 pesos por ese esfuerzo y eso lo van a pagar. Y además el que tiene un salario ya automáticamente se le está reteniendo de su salario. Y recuerden que, que va a tributar 2 veces, 2 y 3 veces. Uno de los enunciados de ese proyecto es que los gastos de la escolaridad ya no serán deducibles. Óyeme, eso ha sido... Entonces, ¿cómo es posible que yo tengo un ingreso y en qué yo gasto? En supermercado, luz, agua, escuela... Y entonces usted no me va a admitir la deducción de los servicios que el gobierno, que no tenemos, porque nosotros no tenemos escuela, no tenemos... tenemos, tal vez no están a los niveles de calidad que aspiramos, pero existen sistemas de salud que no tengan la calidad que queremos, pero existe, ¿no? Si no, las parturientas haitianas no fueran allá, si no existiera, o sea, existe. Pero bueno, yo no quiero entrar en eso. Pero no como quisiéramos, no como debería ser. Quiero terminar... Porque el que tiene 3 cheles tiene que... hace el sacrificio, incluso familias de escasos recursos, de mandar a sus hijos a un colegito privado. Y la que tiene que trabajar no tiene el hogar donde pueda dejar el niño. Hay 1000 cosas, pero yo la intervención la quiero, esta parte, terminar con primero. Habían alternativas que debieron de haberse ponderado y eso no sucedió tal vez por esa falta de diálogo y procuración. Pero estamos a tiempo. ¿Qué se debería mejorar de ese proyecto? No sé, Soraya. Yo creo que ya esto es un fait accompli. Ya lo que nos toca... Ay, no puede ser. No me asuste. Sí. Yo creo que ya esto es un fait accompli y esto está depositado. Lo que nos toca, y los legisladores harán su parte, pero son minoría. La contraparte tiene que ser el reclamo ciudadano. Y es donde yo quisiera que nos enfocamos, es qué mejoras podemos producir a ese proyecto. Mejoras como qué, no me reduzca el valor del inmueble. Usted lo puede ampliar, usted puede buscar una entidad independiente, porque se habló de revalorizar, pero el proyecto deja la revalorización en manos del ente fiscal, lo cual... Yo no puedo ser juez y parte. No. Yo cobrarte impuestos sobre lo que yo digo que vale. No. Busquemos el CODIA, busquemos una entidad que haga eso y mantengamos los 9. Régimen simplificado. Revalorización, o sea, el TAS. Dejémoslo en los 11.6 e incorporemos. Declaraciones masivas. Por Dios, elevemos ese monto. Y si no lo elevemos, busquemos mecanismos más prácticos, tanto en la persona, tanto en el individuo, para que puedan hacer retenciones de beneficio. Yo le describía anoche a un amigo, usted se imagina el frutero de la esquina cuando usted compra la lechosa, el mango y la piña, dándole una factura con registro de contribuyente para la declaración. Por favor. Entonces yo creo que no nos adentramos en el gran problema de la informalidad y lo que nos toca es enfrentar qué puede suceder con eso y qué mejoras le podemos introducir a esto, que vuelvo y le digo, esto es fait accompli. ¿Por qué yo lo digo? Esto es una instancia de gobierno que tiene el control de todos los poderes necesarios para convertirlo en ley. Entonces, entre las voces de las minorías políticas en las cámaras legislativas y las voces del reclamo social, sea a través de... Hombre, y en esto estoy claro, hagamos esto. Es difícil, pero hagámoslo con profesionalidad. Esto no es Plaza de la Bandera y bulla y pito. Esto es realmente raciocinio, porque las leyes requieren raciocinio. Y por eso digo,
concentrémonos en qué mejoras puede haber y qué cambio para que pueda lograr los objetivos perseguidos. Lo que dice el licenciado Vergés me hace recordar las palabras del presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado cuando recibió el proyecto, y él mismo justificando y explicando la necesidad de que ese proyecto recibido del Poder Ejecutivo se haga ley, porque el país, la nación, para avanzar necesita. Entonces, después que escucha uno a quien preside esa comisión, no nos queda mucha esperanza. Mira, cuando ahorita Soraya te decía que tanto los escándalos de corrupción del Ministerio Público de la semana pasada para acá, que debió haber sido el año pasado, lo ponen ahora precisamente porque los trailers de la película iniciaron. Eso tiene su momento. Y este es el momento para desviar la atención, e incluso te dije que hasta la misma reforma constitucional, que no aporta nada y lo que va a crear es un desorden institucional, no era lo que Luis Abinader y su gobierno estaba buscando, que era esta reforma fiscal. Como Leonel Fernández lo dijo después de leer el libro, que al inicio tú hablabas de eso, que esto es un bombazo. Con todo respeto, que esto es un bombazo. Un sí. bombazo. Entonces, ¿por qué te lo digo? Mira, en estos 4 años nosotros hemos visto pasar por el Congreso alrededor de más de 40 mil millones de dólares en préstamos. Pero también este gobierno, ningún gobierno había cogido tanto préstamo en 4 años como este. Pero también este gobierno... Esa es una de las justificaciones que necesitan esta reforma ahora. Te voy a para pagar explicar esos los préstamos, componentes ¿verdad? del ingreso y después me iré a los gastos. Sí, pero yo quiero aclarar algo. En ningún punto en ese proyecto se habla de amortizar la deuda pública. Pero ellos aprobaron este año, pero aprobaron una ley de responsabilidad fiscal para ir reduciendo el déficit. Pero por Dios, y entonces, una ley que yo también la critico porque es una ley que no tiene sanción, y la sanción que tiene es impuesta por los propios políticos. Pero lo que te quiero decir es que en estos 4 años ellos han manejado 40 mil millones de dólares. El presupuesto de este año, que todavía no lo han completado, las aprobaciones de préstamos, son 50 préstamos, Soraya, equivalente a 10.500 millones de dólares. Pero adicional han colocado en el sector local e internacional 1.3 billones con B, un millón de billones en bonos soberanos, agregado a los 40 mil millones de dólares. Le cogieron prestado sin pasar por el Congreso, una triangulación entre el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el sector financiero a 7 años sin intereses, no sé bajo qué compromisos, 45 mil millones de pesos, que no lo transparentaron en el presupuesto reformulado, como ahora ellos le llaman al que era complementario. Pero también introdujeron 2 amnistías fiscales que ningún gobierno en 4 años había introducido. Esas 2 amnistías, una de ellas les representó 12 mil millones de pesos y otra 8 mil, 20 mil millones. A eso agrégale que no le debía manejar Luis Abinader porque era en el 2030. A Aerodón recibieron 775 millones de dólares, una partida en diciembre del año pasado que lo usaron para la campaña, y en el mes de julio de este año la otra partida. Pero también se hicieron aprobar en el 2021 una famosa ley del candado jurídico para poder terminar 722 escuelas, 16 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras. Te estoy hablando de todo lo que ha manejado Luis Abinader. Dinero han tenido. Ahora, por el lado del gasto, ¿qué han hecho? Abultamiento de nómina, abultamiento de instituciones, aunque dicen que están fusionando. Te dije que han insertado 116 mil empleos del 2020 para acá, que han montado una nominilla de manera vitalicia de 130 mil pensiones. Incluso duplicación de funciones. Duplicidad de funciones. Incluso las instituciones que Luis Abinader desde el inicio mandó a fusionar, que fueron el CEA con bienes nacionales, la CDE, la UER con el Ministerio de Energía, y la otra no recuerdo, al final han terminado teniendo más empleados, más nómina y más gastos que las instituciones que funcionaron. Entonces, verdaderamente la fusión que ellos están planteando ahora, de que le van a representar 25 mil millones de los 122 mil que quieren recaudar, no va a representar ni 500 millones de pesos. ¿Qué te quiero decir eso? Que el gobierno va a someter al pueblo, sobre todo a la clase media, que le va a dar muy duro en el bolsillo, en el estómago, a una reforma fiscal, a un bombazo que va a permitir que el gobierno gaste más. ¿Y por qué te voy a decir que gaste más? Porque la tónica ha sido que este ha sido el gobierno que menos ha invertido en inversión de capital. En este presupuesto de este año era 11.76, la más baja de los últimos 73 años. Le quitan 13 mil millones de pesos a obras públicas del presupuesto reformulado y lo mandan para el próximo año y baja a un 8
más del tope de lo mínimo que han invertido. ¿Qué te digo con esto? Que el gobierno lo que está es gastando el dinero y no te ha dicho para qué es el bombazo fiscal si va a ser para obras de infraestructura, porque no las hay, es gastos corrientes. Ellos le llaman allá, el ministro José Manuel Vicente, que fue mi profesor de inversión y finanzas, ellos le llaman a eso apoyo presupuestario, que es para soportar el déficit. Ayúdame. Nosotros vamos a tener todos a nivel de hogar y de empresas que hacer una reingeniería, pero no vemos eso mismo aplicado desde el gobierno. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, una breve pausa. Tú sabes, los chelitos, los anuncios, venimos ahora de una vez. Seguimos conversando con estas dos figuras que nos traen todo este análisis a propósito de las reformas. Aquí continuamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con el diputado Tobías Crespo y el licenciado Frederick Vergés, el tema que nos ocupa y lo que nos preocupa a todos. Uno de ellos, el principal, la reforma, el bombazo, es que dice el presidente Fernández, el bombazo fiscal. ¿Qué medidas debería tomar, licenciado Vergés, el gobierno o arreglar ahí para que nos afecte, para que no sea tan bombazo? Bueno, mira, lo que tú preguntas, no podemos pasar, no un programa, un día y una noche, porque, como ha dicho Tobías, realmente hay un primer problema, que es el gasto. Estamos claros, y lo dijo el ministro en la semanal, el objetivo de esto es el gasto, es soportar un gasto incrementado, es aportar un 1.5 del PIB, que nada tiene que ver con la deuda, que era la razón justificada. Y peor aún, y vuelvo a las carencias, cuando usted examina y se da cuenta que el 1.3% del PIB es el equivalente al hoyo eléctrico, a la corporación, a las EDES, al sistema eléctrico, el gobierno le transfiere este año, creo que son 78, 79 mil millones, que no tiene que ver nada con los 300 y tantos millones que las EDES le deben a Catalina, ni lo que deben a los 30 y tantos millones. Óyeme, los números escapan. Entonces, y a ET le debe una cantidad acumulada. Sí, no. Bueno, la generación hidráulica tampoco se paga. Bueno, entonces tú tienes por un lado el gasto. ¿Qué uno puede hacer con el gasto si no hay moderación, eficiencia, racionalidad? Y en la parte de ingresos, como dije al principio, creo que hay medidas que pueden suavizar este paquete. Porque hay algo que quiero que, por lo menos yo dejar claro. Estoy totalmente de acuerdo con una reforma fiscal. Hacía falta, pero era como necesaria. he dicho, una reforma fiscal que le ponga criterios de eficiencia al gasto y que le ponga criterios de inclusión, facilidad y equidad a la recaudación impositiva. Creo que es posible lograr ambos objetivos, pero no dentro de la prisa de que estamos viendo, sino con un consenso, con discusión, con convocatorias de las diferentes partes. A mí nadie tiene que escucharme porque quién soy yo, pero creo que hay muchas otras voces, muchas otras organizaciones que pueden hacer aportes para que esto, y déjame decirle, se mejore, se corrija. Tobías ha sido muy cauto por la inmediatez, pero esta reforma laboral tampoco consensuada y este peso que un 83% de los recaudos caen en la clase media, óigame, estamos hablando con componentes muy sensibles hacia la estabilidad. El CONEP hablaba de tener cuidado y de cómo puede impactar, de todo lo que puede generar esto, y llamó al gobierno a la prudencia, o a los legisladores a la prudencia, en el sentido de que hay que tener cuidado por lo que acaba de decir el licenciado Vergés, de lo que se puede generar, un estallido social, que la gente que el ambiente se caldee y se revoltee. Mira, recordemos el año 84, Dios nos libre, porque eso no es lo que queremos tampoco. Desde hace varias semanas con la reforma constitucional. Lo que pasa es que hay otro refrán que dice, o jugamos todo o rompemos la baraja, y parece que el gobierno no quiere. Yo soy muy refranera, ya lo dije así. Sí, ya hemos visto. No quiere hacer
hacer lo suyo. Atención al buen amigo Soto Jiménez, que también me regaló un libro, sabiendo que soy refranera, me regaló un libro y me lo he disfrutado hasta más no poder. Un saludo afectuoso. Salen de la inteligencia del pueblo, de la inteligencia colectiva, esos refranes. Mira, te decía que cuando hace varias semanas yo indicaba que en el caso de la reforma constitucional iba a haber una sorpresa, ya con esta reforma constitucional montada, que todavía no hemos terminado, es la próxima semana, te mandan la reforma fiscal y ahora la reforma laboral. Hay un nivel de mucha preocupación. Que no toca la cesantía, por cierto, no toca la cesantía. No, porque eso es para que el país se incendie, entonces. Porque nosotros desde la Fuerza del Pueblo, incluso Leonel Fernández y el partido, no ha planteado una posición de oposición a la reforma fiscal, sí a la constitucional, tampoco a la laboral. Es lo que decía el licenciado Vergés, de que esto debe ser un consenso, porque ¿cómo tú vas a cargar sobre los hombros, por ejemplo, de la clase media, que es la que soporta la evasión fiscal, que ya Impuestos Internos ha dicho cómo es, y si dice cómo es y cuánto es, ¿sabe quiénes son? Lógico. Porque no son los Juan Pérez de La Puya o de Cristo Rey. Esos son como los 800,000 que no pagan la luz. ¿Cómo usted sabe que son 800,000? Porque usted sabe quiénes son. Le vas a cargar a los que pagan y a los que no pagan lo vas a seguir premiando. Los que no pueden pagar, que son la clase más desprotegida las exenciones fiscales. Y los que están aquí las arriba exenciones fiscales, que el licenciado sabe mejor que yo, que son para darle un empuje, un incentivo a un sector para que gatee y luego camine. Pero después que ese sector camina, si tú la mantienes, ya no es un incentivo, es un subsidio. ¿Y cómo se convierten los subsidios? Bueno, en distorsionantes para la economía, crea carteles y crea corrupción en todos los países del mundo, no en RD. Eso pasa con los subsidios. Entonces ya hay exenciones que se están convirtiendo en ¿qué? En subsidio, y usted lo sabe. Entonces ahí había que racionalizar. Entonces la clase media soporta sobre sus hombros la evasión de los grandes pocos millonarios de la República Dominicana que tienen su fortuna, y soporta los programas sociales de la clase pobre, de las masas populares, sobre todo indicando de que en este caso esta reforma es regresiva, no progresiva. Van a pagar más los que menos tienen. Entonces esta clase media, por lo menos la clase media va a bajar a ser clase media baja, la clase media baja va a ser pobre y los pobres van a ser indigentes. ¿Y el gobierno con qué lo compensa? Y disculpa la expresión, que estamos con un chimichurri, porque los 350 pesos que le está agregando a la tarjeta Supérate, creo que es mensual, eso no representa para lo que va a pagar las masas populares de esa reforma. Y por el otro lado aumenta 5,000 pesos al salario mínimo, que era 10,000, ¿verdad? Y lo lleva así, que pudiera de los servidores públicos. Que pudiera producirse, hay que ver el análisis si eso produce un efecto también inflacionario, lo que decía el licenciado Vergés, es decir, aquí puede haber una recesión económica y que la economía se tranque, que de hecho, debo decirte, no hay dinero en la calle. Bueno. Y están todos los sectores también, por ejemplo, cuando vemos a Sonadores referirse que el tema al sector turismo, que ha tenido muchísimos beneficios. Los promotores de vivienda sacaron un documento, lo tengo en el teléfono. El grupo de cine, lo de cine a mí no me toca mucho, porque si ha habido una ley que se ha abusado en extremo, ha sido la de cine. Y es como la de turismo, y estoy de acuerdo con Tobías, tal vez ya hay polos, como es el del este, que no necesita el apoyo, pero sí vamos a focalizarlo en el sur. ¿Cómo usted pretende desarrollar Punta Bergantín, creo que se llama, y entonces le quita con futuro? O sea, hay como inconsistencias de política de desarrollo, incentivos, y esa es, yo creo, parte de las armonizaciones, porque hoy es viernes en la noche, tenemos gente tan agradable. La gente tiene un traguito. La gente ha empezado el fin de semana. No quiero parecer, y estoy seguro, ni Tobías, y menos tú, Soraya. Viendo Netflix, que le van a poner impuestos. Ni serie vamos a poder ver. No se preocupe, que van a inventar uno. ¿Cuántas veces tú chateas por WhatsApp para pegarte un impuesto? Pero ¿cómo va a ser? Y Netflix paga impuestos en el país, y nosotros vamos a pagar por algo. Mira. Hay impuestos que están duplicados, por ejemplo, en transacciones bancarias. Hay una señora mayor que se llevó las manos a la cabeza porque dice, ahora también yo voy a tener que pagar por los chelitos que yo tengo, de los intereses que yo vivo, ahora también voy a tener que pagar eso. Explíqueme eso un poquito. Tú ganaste 100,000 pesos. Ajá. Tú pagaste impuestos sobre la renta por eso. Tú lo colocas para ganar intereses para tu retiro y a ti te lo van a poner.
la cantidad de, volvemos, esa clase media que no tan solo va a soportar lo que dice Tobías, también va a soportar ese 52-54% de la informalidad. Y entonces los que no tenían plan de pensiones, que cogieron su ahorrito y compraron 1 o 2 o 3 apartamentos o locales para vivir de la renta, ahora a usted también le va a gravar su pensión, cuando las pensiones no son gravables, pero los que viven de eso, entonces, por Dios, no confundamos el que es el dueño de un inmueble de 20 pisos y 4.000 metros de oficina con la que tiene 2 localcitos de 50 o 60 metros para vivir. O sea, vuelvo y digo, creo, y quiero dejar mensajes de esperanza. Nos quedan unos minutitos. Creo que el proyecto tiene mucho espacio para mejoría y los que nos escuchan, acudan a sus legisladores, acudan a sus comunidades, a sus barrios, a las organizaciones, a entidades, a sus patronos y reclamen la justicia, pero no reclamar que estamos en contra, no. Hay un problema a resolver. No reclamar por reclamar, ¿Qué es sino la manera de sustentarlo? resolver eso de la manera más justa y la manera eficiente? Yo creo que eso es lo que queremos todos. Importante. ¿Cómo se ve el futuro ya de esto? Para cerrar, lamentablemente. El gobierno está urgente de pasarla, incluso es parte del presupuesto. El presupuesto casi siempre lo pasamos en diciembre. Pero esto no es, algo para que pase urgente. No. ¿verdad? Lo que te quiero decir es sino... que durante el mes de octubre, estoy hablando de un timing, ¿verdad? De una ruta crítica. El mes de octubre y el mes de noviembre, el Congreso tendrá la forma de hacer las consultas, escuchar a los sectores, hacer vistas públicas y ver qué elementos de esa reforma fiscal puede ser mejorado y que sea lo menos regresivo para las masas populares y sobre todo la clase media. Nosotros escuchamos esta semana, por ejemplo, en la oficina del senador Omar Fernández, a la gente de los productores Aditex, de los textiles locales, no de zona franca, que también hay una informalidad que ya se había hablado, y ellos están dispuestos a sacrificarse por un lado en cuanto a lo que tiene que ver con el ITEVI, de retenerlo, de avanzarlo, y ahí eso representaría, por ejemplo, de los 800 y pico millones que decía impuesto interno en sus cálculos, alrededor de 450, pero que en el caso de las ganancias pues se le permita esa exención para que tú veas cómo sectores están dispuestos a ceder por un lado y que le permitan, porque entonces con el otro, con el pago entonces sobre las ganancias, estarían con competencia desleal de chinos, que todo el mundo sabe que están en el país, sí, de las mismas industrias de zona franca y también con instituciones del gobierno que son competencia de ellos mismos, como Inaguja, por ejemplo. Entonces ellos están en disposición de que se les escuche y por un lado ceder. Es lo que yo creo, Soraya y Vergés, que nosotros deberíamos en este espacio de tiempo, porque aunque tenemos un espacio para escuchar, para consultar, el gobierno tiene la urgencia de pasar el presupuesto, y el presupuesto... ¿Ya está establecido que habrán esas vistas públicas? Eso fue en esta semana, la última sesión que tuvimos el miércoles, el presidente de la Cámara le instruyó, no de manera directa, porque cada comisión es soberana, pero sí de escuchar a los sectores. Y que entiendo que en este caso pudiese haber un espacio de consenso, de consulta, de diálogo y lograr hacer aspectos mejores de esa reforma fiscal. Bueno, definitivamente que este será un tema que tiene que seguir sobre la mesa y que nos llevará a seguir debatiendo y conversando y sobre todo llevando el entendimiento. Es bueno que la gente, y lo decía al principio, sepa de lo que se trata. Yo conversaba con alguien esta semana y decía, ay, a mí qué me importa reforma fiscal, que el gobierno haga lo que le da la gana, porque la gente como que no se da cuenta cómo puede impactarnos, cómo nos va a impactar, cómo nos afectaría. Hasta el agua tiene impuesto, la batata, las ensaladas, todo. No, el gobierno mejor el agua embotellada que te cuesta 70 pesos, ahora va a costar 85, y la que lo compran en zonas altas de 100 la va a costar 120. Así que hay que llevarlo al pueblo, que lo calculen en el bolsillo. Exactamente. Mejor que el gobierno, alguien decía también, por otro lado, en contra de eso, mejor que el gobierno coja una cuerda, una soga y nos ahorque a todito, porque estos proyectos así pasa como es y nos... Pero al final decíamos fuera de cámara que parece ser que el gobierno se ha vuelto loco. Sí. Ay, y me disculpa la expresión. Con todo el respeto que merece. Ahora me cierran yo el no programa. me voy a solidarizar. Me van a trabajar. Yo soy secretaria, puedo irte a asistir al Congreso porque me van a hacer el programa. Pero viendo lo que han enviado, de verdad que no tiene un análisis juicioso, entonces, razonable de lo que es el momento. Señor presidente de la República, y a todos los que lo asesoran y todos los que están detrás de esto y tienen la responsabilidad en sus manos, yo creo que hay que poner el oído en el corazón
corazón del pueblo y de los que saben y de todos los análisis que se están escuchando, porque esto hay que mejorarlo. Tiene sus bondades, ya dijo el licenciado Berger, tiene su cosita buena, porque también hay que decirlo. A mí hasta se me cayó la pulsera. Tiene sus caramelitos. Tiene sus caramelitos. ¿Envenenados? No. Señores, muchísimas Endulzados. gracias. Endulzados. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Yo me la he pasado muy bien y como dije, han dado en la diana. Lo importante es que me prometan y le prometan a la gente que van a volver. Sí, no, Claro, hay que, claro. yo creo que Hay que dentro hacer de otro 2 o 3 programa. semanas, cuando Sí. se asienten las O yo aguas, Y las discusiones podemos vayan volver avanzando. a ver, analizar lo acontecido de allá. O yo, acá. producción, ya está aquí el compromiso. Anotado. Aprobado. ¡Aprobado! En 2 lecturas consecutivas Ven y con acá, carácter de ¿y qué fue urgencia. lo que le pasó? Y con carácter de urgencia. ¿Y qué fue lo que le pasó a un diputado que casi se le va arriba? En todos los parlamentos, Soraya, eso Hay ese ocurre, tipo de cosas. se crispan los ánimos. No debería ser, pero es parte del nivel de conflictividad política, pero eso no es personal. A los ánimos se le van a ir a la productora aquí, que está casi rogándome en el piso que despida. De hecho, Señores, aquí es donde menos se da. sí, es verdad, es verdad. Señores, de nuevo, muchísimas gracias. El compromiso de que tienen que volver. A ustedes el compromiso de que la próxima semana nos sintonicen. Y el compromiso de que cada fin de semana, primero, a pasarla bien, a desconectarse, que sirva de un reset, como decíamos al inicio, y que disfrutemos estos 2 días de ocio, pero con prudencia, moderación y en familia. Buenas noches, hasta la próxima.